No estás aquí por casualidad. Puede que hayas llegado a este video en medio de una mañana pesada o al final de un día que cansó más de lo que debería, o en un momento en el que el silencio de tu casa estaba demasiado cargado como para ignorarlo. Sea como sea que llegaste aquí, necesito que sepas algo antes que cualquier otra cosa. Dios te encontró hoy, no mañana, no cuando las cosas mejoren, hoy, exactamente donde estás, exactamente con lo que estás cargando, exactamente con el peso que nadie más ve, pero que tú conoces muy bien. Y el peso del que quiero hablar contigo hoy no es cualquier peso. Es el peso específico de quien vive dentro de una casa donde la escasez entró por la puerta y se quedó. Es el cansancio de quien se levanta por la mañana y antes incluso de tomar el primer café ya está haciendo cuentas en la cabeza. Es la sensación de quien mira a su alrededor dentro de su propio hogar y siente que falta algo. Y no siempre logra nombrar bien qué es, porque no siempre es solo dinero. A veces es una ligereza que se perdió. A veces es la paz que debería estar ahí, pero no está. A veces es la esperanza de que las cosas van a cambiar, que se fue haciendo pequeña con el tiempo, sin que te dieras cuenta de cuándo pasó. Si reconoces ese peso, entonces este video fue hecho para ti, y necesito que te quedes hasta el final, porque lo que Dios quiere hablar a tu casa hoy no es una palabra cualquiera. Es un cambio, es un cierre, es el comienzo de una etapa que vas a entender completamente solo más adelante, pero que empieza a moverse hoy. Yo sé lo difícil que es orar por lo mismo durante meses y no ver nada cambiar. Yo sé lo que es apoyar la cabeza en la almohada por la noche con pensamientos que no te dejan descansar, pensamientos sobre cuentas, sobre lo que falta, sobre cómo va a ser a fin de mes, sobre un futuro que parece más lejano de lo que debería. Yo sé lo que es mantener la fe frente a los demás, ir a la iglesia el domingo, levantar las manos y alabar, y luego llegar a casa y sentir que el cielo todavía está en silencio sobre esa situación específica que te pesa. Y hay un dolor que es aún más silencioso que todo eso, el dolor de ver la falta dentro de tu propia casa, no de lejos, de cerca, en el día a día, en la mesa, en el refrigerador, en las cuentas que llegan, en las conversaciones que se vuelven tensas cuando el tema es el dinero, en la atmósfera que cambia dentro del hogar cuando se tocan ciertos temas. Hay personas que han estado cargando esto durante mucho tiempo y ya están al límite del cansancio. Ya oraron de todas las formas que sabían, ya ayunaron, ya declararon, ya actuaron en fe. Y aún así, la escasez parece obstinada dentro de casa. Si estás así, no vine a darte una palabra fácil, no vine a decirte que solo tengas más fe y todo se va a resolver. Vine a traerte una palabra verdadera que va a requerir un poco de valentía para escucharla, pero que te va a liberar. Porque esto es lo que Dios te dice hoy. El ciclo de escasez dentro de tu casa está llegando a su fin. No en un futuro lejano, no cuando hayas hecho todo perfecto, no en una fecha que tengas que adivinar. Ahora. Este tiempo de falta que pesó dentro de tu hogar tiene fecha de vencimiento y esa fecha está más cerca de lo que imaginas. La provisión que esperaste está en camino. Lo que fue retenido está a punto de ser liberado y Dios está usando este mismo momento para decirte esto directamente a ti. Si recibes esta palabra como verdadera para tu casa, escribe en los comentarios ahora mismo: recibo esta palabra para mi casa. No porque sea una formalidad, sino porque declarar es un acto de fe. Es decirle al cielo que crees en lo que se está hablando sobre tu hogar, y esa declaración tiene peso espiritual. Pero antes de seguir, necesito que entiendas algo que va a reorganizar la forma en que ves todo lo que ha pasado hasta aquí. Porque una de las marcas más dolorosas de quien pasó por escasez prolongada no es solo lo que faltó, es la interpretación que esa falta generó. La mayoría de las personas que pasaron mucho tiempo esperando provisión, en algún momento empiezan a escribir una historia que no es verdadera. La historia de que Dios estaba ausente.
de que Él estaba presente en la vida de los demás, pero se había alejado de la tuya, de que había algo mal contigo, con tu fe, con tu casa, que justificaba el silencio. Necesito que escuches esto con atención. Esa historia es mentira. Y no es mentira solo en el sentido de no seas negativo. Es mentira en el sentido de que contradice directamente lo que la Biblia dice sobre cómo Dios actúa. Piensa en José, no en el José del final de la historia, con la túnica de autoridad y la posición en el palacio. Piensa en el José del medio, el que fue arrancado de su propia familia por los celos de sus hermanos, vendido como mercancía, tratado como un objeto. El que terminó en Egipto sin elección, trabajando en la casa de Potifar sin reconocimiento, y luego fue lanzado a la prisión por una acusación que era mentira. Años así, no semanas difíciles, años. Y si leyeras la historia de José sin conocer el final, sin duda dirías: este hombre fue abandonado por Dios. Tenía promesa, tenía sueño, tenía llamado, y terminó en lo más profundo. Pero el texto bíblico, en cada uno de esos momentos, repite una frase que parece casi fuera de lugar. Y el Señor estaba con José. En el pozo, el Señor estaba con José. En la esclavitud, el Señor estaba con José. En la prisión, el Señor estaba con José. No por encima de la situación, observando desde lejos, dentro de ella, moviendo cosas que José no podía ver, alineando conexiones, formando carácter, construyendo dentro del hombre la capacidad que sería necesaria para sostener lo que estaba por venir. Tu etapa de escasez tiene esa misma huella. Dios no se fue, Él estaba trabajando en capas que tú no estabas en posición de ver. Y ahora necesito ir profundo en un punto que la mayoría de los videos sobre provisión ignora por completo, porque es más fácil hablar de bendición que hablar de proceso. La escasez que entró en tu casa no fue solo financiera, nunca lo es. Y si solo ves el aspecto financiero de lo que viviste, vas a perder la dimensión más importante de lo que Dios estaba haciendo. Déjame describirte algo, y tú dime si esto te hace sentido. Cuando el dinero empezó a escasear, al principio lo manejaste. Fue difícil, pero lo llevaste. Pero con el tiempo, la falta de provisión fue cambiando otras cosas que ni siquiera notaste de inmediato. El ambiente en casa se volvió menos ligero. Las conversaciones sobre el futuro se volvieron más tensas o empezaron a evitarse. El descanso dejó de tener sentido, porque incluso cuando el cuerpo se detenía, la mente no. Seguía haciendo cuentas, seguía imaginando escenarios, seguía buscando una salida. La esperanza se fue volviendo más cautelosa, más defensiva, como si hubiera aprendido que es peligroso entusiasmarse demasiado, porque la decepción duele. Y la paz, esa paz que debería ser una de las marcas de un hogar cristiano, fue siendo reemplazada por una tensión de fondo que siempre estaba ahí, incluso en los días mejores. Lo que te describí no es falta de fe, es el efecto real que la escasez prolongada produce en el ambiente de una casa. Es lo que pasa cuando lo externo presiona lo interno durante el tiempo suficiente. Y lo que quiero que entiendas es que Dios es consciente de todo eso, no solo de tu bolsillo, sino del ambiente que se respira dentro de tu hogar. La restauración que viene no es solo financiera, es una restauración del ambiente, es la ligereza regresando, es la paz volviendo a tener sentido dentro de esas paredes, es la esperanza levantándose otra vez sin miedo a volver a caer. Lo que Dios está trayendo no es solo un número diferente en la cuenta, es un hogar diferente. Y para que eso suceda, Él necesitaba trabajar de adentro hacia afuera. Y eso nos lleva a algo que quiero que entiendas sobre este momento específico en el que estás. Dios no solo está prometiendo enviar lo que falta, Él está ordenando el lugar donde lo que viene va a llegar. Porque hay una ley espiritual a la que pocos prestan atención. La provisión que llega a una estructura desordenada no permanece. La bendición que entra en un ambiente que no está preparado para sostenerla pasa rápido, como agua en un colador. Y Dios es demasiado sabio como para enviar lo que pediste en un momento en el que no se sostendría.
Piensa en Nehemías. Antes de que una sola piedra fuera levantada en los muros de Jerusalén, hubo un proceso que la mayoría de la gente olvida. Hubo oración profunda, hubo un lamento real, hubo una evaluación cuidadosa de las ruinas. Nehemías salió de noche sin decirle a nadie para ver lo que estaba destruido. Solo después de entender la dimensión del problema, comenzó la reconstrucción de forma ordenada, cada familia en su parte, cada puerta con sus responsables. Cuando el trabajo se hizo así, con orden y propósito, los enemigos no pudieron detenerlo. En 52 días, lo que estaba en ruinas fue restaurado. Dios está haciendo eso en tu casa ahora. Está evaluando las estructuras, no para condenarte, sino para saber dónde colocar cada piedra. Está ajustando lo que estaba torcido. Está preparando el corazón de las personas que viven ahí. Está quitando lo que estaba ocupando un espacio que necesita quedar libre. Y está construyendo una base capaz de sostener lo que está por venir, de forma que cuando llegue no se vaya rápido. ¿Ya has sentido eso dentro de ti durante esta etapa? Ese cambio de perspectiva que llegó sin que lo pidieras, esa claridad sobre lo que realmente importa, que solo llegó porque lo que no importaba fue removido por la presión, esa honestidad con Dios que se volvió más real, menos superficial. Eso no fue casualidad, eso fue construcción. Quiero invitarte a hacer algo ahora. Ahí donde estás, con tus manos donde están, dile al Señor desde lo más profundo de ti: Señor, consagro mi casa a ti, no solo lo que quiero que cambie, todo, pon en orden lo que tenga que ordenarse, aunque no entienda el proceso. Confío en ti sobre mi hogar. Esto no es resignación, es el acto de alguien que deja de luchar contra el proceso y empieza a caminar con él. Y ahora necesito hablarte de algo que es el corazón práctico de todo este mensaje, y al mismo tiempo es el punto donde mucha gente tropieza. Prepararse para recibir no es esperar, no es cruzarse de brazos con una expresión de fe y quedarse esperando a que el cielo actúe. Prepararse para recibir es movimiento, es un cambio de postura que ocurre antes del cambio de circunstancias. Aquí está el problema real. Cuando vives mucho tiempo en escasez, tu mente aprende a funcionar en modo de falta. Es casi automático. El cerebro humano está hecho para patrones, y cuando el patrón dominante durante meses o años es la carencia, empieza a ver el mundo a través de ese filtro. Planeas en base a lo que puede salir mal. Te aferras a lo que tienes con las manos cerradas porque aprendiste que lo que se suelta no siempre regresa. Empiezas a desconfiar de las promesas buenas porque ya te ilusionaste antes y te decepcionaste. Y esa postura, por más comprensible que sea, crea una barrera real entre tú y lo que está por llegar. No porque Dios se quede afuera, sino porque tú te quedas afuera de recibir. La viuda de Eliseo en 2 de Reyes 4 es una de las imágenes más poderosas de la Biblia sobre este punto. Ella estaba en un nivel de escasez que la mayoría de nosotros nunca va a conocer. Los acreedores llegando para llevarse a sus hijos como pago de la deuda, sin salida. Y cuando fue al profeta, él no le preguntó: ¿tienes suficiente fe? Ni ¿ya oraste de todas las maneras posibles? Le preguntó: ¿qué tienes en casa? Porque el milagro siempre comienza con lo que tienes, no con lo que falta. Y luego vino la instrucción que a primera vista parece extraña: ve y pide vasijas prestadas a todos tus vecinos. No una o dos, muchas. Luego entra en tu casa, cierra la puerta y empieza a llenar. El aceite del milagro fluía mientras había vasijas para recibirlo. Y cuando las vasijas se acabaron, el aceite se detuvo. El límite del milagro fue el límite de su preparación. Piensa en eso. El milagro no se detuvo porque Dios se quedó sin aceite. Se detuvo porque ya no había más vasijas. ¿Y cuántas vasijas no buscó porque la mentalidad de escasez todavía estaba operando? ¿Cuántas posibilidades no abriste porque ya estabas convencido, incluso antes de intentar, de que no habría suficiente aceite para llenarlas? Prepararse para recibir es ir a buscar las vasijas, es abrir espacio.
Es actuar como alguien que espera que algo llegue. Es cambiarlo de adentro antes de ver el cambio por fuera. Pero hay una dimensión de esta historia que va más allá de recibir. Y es lo que diferencia este tiempo nuevo de lo que vino antes. Dios no solo quiere que recibas, Él quiere que seas capaz de sostener lo que recibes. Esa diferencia es más importante de lo que parece. Hay personas que salieron de etapas de escasez, recibieron provisión y en poco tiempo estaban de vuelta en el mismo punto de antes. No porque Dios la quitó, sino porque la estructura interna necesaria para administrar lo que llegó aún no se había formado. La provisión llegó, pero no había raíz donde sostenerla. Y es aquí donde la etapa difícil que viviste revela su lado más valioso. Aprendiste en medio de la escasez cosas que la abundancia inmediata nunca te habría enseñado. Aprendiste a distinguir lo necesario de lo superficial. Desarrollaste creatividad en medio de la presión, y la creatividad no se pierde cuando la presión se va. Te volviste más consciente con lo que tienes, más agradecido por lo que hay, más claro sobre hacia dónde debe ir lo que recibes. Mateo 25 presenta la parábola de los talentos, y el principio que contiene es claro. Dios confía más a quien fue fiel con poco. No es teoría, es el patrón de cómo Él actúa. Tú fuiste visto durante esta etapa. Lo que hiciste con lo poco que tenías, la forma en que mantuviste tu casa, cuidaste las relaciones, cumpliste con los compromisos que pudiste cumplir, seguiste buscando a Dios incluso en medio de la escasez, eso fue registrado. Y es exactamente eso lo que te capacita para recibir y sostener lo que está por venir. La escuela no fue desperdicio y está llegando a su fin. Quiero pedirte que hagas algo por un momento. No mires hacia atrás, no mires alrededor, mira hacia adelante. Imagina una conversación que aún no has tenido, pero que vas a tener. Una persona que conoces, quizá muy bien, que hoy está exactamente donde tú estabas. En medio de la escasez, sin saber por cuánto tiempo, cargando esa combinación específica de fe y cansancio que solo quien ha pasado por eso entiende. Y vas a mirarla, no con compasión genérica, sino con la autoridad de quien lo vivió. Y vas a decir con una paz genuina: yo sé por lo que estás pasando, y sé que hay salida, porque yo pasé por ahí. Ese día va a llegar. Ese testimonio no es una suposición, ya existe en el plan de Dios para tu vida. Ese día vas a entender lo que hoy todavía duele. Vas a entender por qué la espera fue tan larga. Vas a entender qué estaba protegiendo Dios mientras te hacía esperar, qué estaba construyendo mientras parecía en silencio, qué estaba alineando mientras tú pensabas que nada se estaba moviendo. Y va a nacer dentro de ti una gratitud que no es superficial ni fingida. Es profunda, porque nació de una oscuridad real y de una luz real. Romanos 8, versículo 28, es un versículo que muchos conocen de memoria, pero pocos conocen por experiencia. Todas las cosas cooperan para bien. Todas. No solo las cosas buenas, no solo las etapas fáciles. Todas las cosas, incluyendo los meses de escasez, incluyendo las noches en las que las cuentas no cuadran, incluyendo las oraciones que parecían no tener respuesta. Todo estaba en la mano de Dios, todo estaba siendo usado. Si este video tocó algo real dentro de ti, no en la superficie, sino en lo más profundo, entonces envíaselo a alguien que sabes que está en esta etapa ahora mismo. Una familia, una pareja, un amigo que está cargando el peso de la escasez en casa y que necesita una palabra que vaya más allá de lo común. La palabra que llegó a ti hoy puede ser exactamente lo que esa persona está esperando. Y compartirla ya es el comienzo del testimonio que Dios está formando dentro de ti. Ahora quiero hablar no solo contigo, quiero hablar con tu casa. Con el ambiente específico donde duermes, donde comes, donde las personas que amas respiran. Porque Dios no está haciendo solo una obra individual en ti. Él está trabajando en el hogar, en la atmósfera, en el ambiente que esas paredes contienen. La pesadez que se instaló ahí tiene los días contados. La tensión que se volvió parte del aire dentro de la casa.
Esa tensión que nadie necesita explicar porque todos saben que está ahí, está siendo deshecha. La ligereza que se fue va a regresar. No porque las circunstancias vayan a ser perfectas de inmediato, sino porque el Espíritu de Dios va a restaurar lo que la escasez fue quitando con el tiempo. Quiero invitarte a hacer una declaración ahora, no con emoción forzada, con intención real, con lo que realmente crees, aunque sea solo un hilo de fe. Pon tu mano sobre el pecho, o levanta una mano, o simplemente habla desde adentro y dile al Señor: Señor, declaro el fin de la escasez en esta casa. Declaro que tú estás ordenando este ambiente. Declaro que la provisión está en camino, que la paz vuelve a este hogar, que la esperanza va a poder respirar aquí otra vez. Esta casa está consagrada a ti, y en ella tu nombre será glorificado. Esto no fue vacío. Una declaración que nace de una fe genuina tiene dirección espiritual. Llegó a donde tenía que llegar. Quiero acercarme a ti en el cierre de este video, no como un predicador que terminó el mensaje y ahora pasa al siguiente tema, sino como alguien que realmente se preocupa por cómo vas a salir de aquí. Pasaste por una etapa pesada. No estoy suavizando eso. La escasez dentro de casa no es poca cosa. Cansa el cuerpo de maneras que el sueño no resuelve. Cansa la mente de formas que el descanso no alcanza. Y cansa la fe de maneras que rara vez admitimos en voz alta. Tú cargaste con eso. Y lo hiciste sin dejar de buscar, sin dejar de creer, incluso cuando creer costaba más de lo que debería. Eso tiene peso, eso tiene valor. Y esto es lo que sé sobre este momento que estás viviendo. Estás más cerca del otro lado de lo que imaginas. No te lo digo para animarte sin fundamento. Te lo digo porque la palabra que llegó a ti hoy no llegó por casualidad en un momento cualquiera. Llegó en un momento de cambio. Llegó porque el proceso está terminando y lo nuevo está comenzando. La provisión que esperaste está en movimiento, no detenida, no prometida para un día cualquiera, en movimiento. La casa que se volvió pesada está siendo ordenada por dentro. El corazón que se cansó de esperar está siendo renovado, y el futuro que parecía una pared está empezando a mostrar una puerta. Josué 24, versículo 15, es una de las declaraciones más conocidas de la Biblia, pero necesita ser leída en su contexto. Josué no dijo eso al comienzo del camino, lleno de entusiasmo. Lo dijo al final, ya mayor, después de décadas de travesía, de batallas, de enterrar amigos, de ver cosas suceder que no entendía. Y aún así, con todo eso dijo: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor, no como un lema, como una decisión, como la declaración de alguien que llegó al otro lado y sabe quién lo llevó hasta allí. Puedes hacer esa declaración hoy, no porque todo esté resuelto, sino porque eliges confiar en que Dios es fiel sobre tu hogar, porque decides que esta casa será una prueba viva de que Él no abandona a los suyos. ¿Qué será el lugar desde donde saldrá un testimonio que alcanzará a personas que aún no conoces? Este video no llegó a ti por accidente. No estabas buscando cualquier cosa. Necesitabas una palabra específica sobre lo que está pasando dentro de tu hogar, sobre el tiempo en el que estás. Y Dios usó este momento exacto para alcanzarte. Eso es real. La escasez dentro de tu casa tiene fecha de vencimiento. Esa fecha llegó. Lo que entra a partir de ahora lleva una marca diferente, no la marca de la falta, sino la marca de la preparación, del proceso, de la fidelidad de Dios que nunca dejó de trabajar incluso cuando tú no podías verlo. La escasez que estuvo mirando por la ventana durante tanto tiempo está siendo echada fuera. Y lo que va a ocupar ese lugar, provisión, paz, ligereza, esperanza, dirección, descanso, se va a quedar, porque el lugar que va a recibir estaba siendo preparado. Isaías 55, versículo 11, dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, cumple sin excepción aquello para lo que fue enviada. Esta palabra fue enviada a tu casa hoy, con propósito, con precisión, y va a cumplirse. No sales de aquí igual a como entraste.
algo se movió. Y lo mejor aún está por venir. Nuestra expectativa es grande para ver las gracias que están por llegar a tu vida. Para eso, solo tienes que hacer clic en el enlace azul del comentario fijado y obtener tu devocional. Una historia de milagros y transformaciones te espera. Es importante recordar que al hacer clic en el enlace serás dirigido a una página que utiliza la misma tecnología de seguridad de los grandes bancos del mundo. Así, puedes continuar con tranquilidad, sabiendo que tu transacción estará protegida. Al finalizar el pago, tu devocional llegará instantáneamente a tu correo electrónico. Si vas a permitir que esta transformación sea parte de tu vida y vas a adquirir el devocional hoy mismo, comenta: yo haré parte de esto ahora. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Al hacerlo, serás avisado directamente en tu celular cada vez que surja un nuevo mensaje de Dios. Y ahora apareció un video en tu pantalla. Es como una señal divina de nuestro propio Señor. Tócalo y descubre lo que Él tiene para ti hoy.